¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a sábado 29 de julio, semana decimosexta del tiempo ordinario, y hoy la iglesia nos invita a celebrar la memoria de estos santos hermanos, Marta, María y Lázaro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el ejemplo de tus santos nos estimule a llevar una vida más perfecta, y así quienes celebramos la memoria de los santos Marta, María y Lázaro, sepamos imitar siempre sus acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y sobre estos santos nos dice el ordo lo siguiente: en la familia de Betania, Jesús vive el espíritu de familia y la amistad de Marta, María y Lázaro. Marta generosamente le ofreció hospitalidad. María escuchó atentamente sus palabras y Lázaro salió prontamente de la tumba al ordenárselo Jesús, quien humilló a la muerte misma. En el 2021, el Papa Francisco agregó a los santos María y Lázaro a la memoria obligatoria de Santa Marta. O sea que hasta no hace mucho, solo a Marta se le llamaba santa y tenía su fiesta, su memoria. Sabe Dios por qué hubo de esperarse tanto tiempo hasta que se incluyeran a sus hermanos como santos en la memoria de Santa Marta. No podía estar mucho tiempo sola. Después de todo, eran una familia amiga de Jesús. Y nos vamos a la palabra de Dios. Continuamos con el libro del Éxodo, capítulo 24, versículos del 3 al 8. En aquellos días Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 49. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sión, la hermosa, Dios resplandece. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. Aunque también se puede leer a Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo:
tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hay una hermosa oración que quiero leerla. Dice así, Dios nos hizo una familia, nos necesitamos unos a otros, nos amamos unos a otros y nos perdonamos unos a otros. Juntos servimos a nuestro Dios, juntos esperamos el cielo. Estos son nuestros ideales y nuestras esperanzas. Ayúdanos a alcanzarlos, oh Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Esta hermosa oración nos ayuda a entender lo que una familia es. Muchas veces los que forman parte de una familia son individuos muy distintos los unos de los otros, pero están llamados a estar juntos, a perdonarse, a convivir y a hacer su mejor esfuerzo para llevársela bien. Después de todo, la familia es una iglesia doméstica y en la familia es donde aprendemos los mandamientos de Dios, donde aprendemos a diferenciar el bien del mal, donde aprendemos a tolerarnos, donde se aprenden las virtudes cristianas, donde aprendemos a ser amados y a amar. Después de todo, en una familia Dios quiso nacer. Jesús hizo su familia. José y María estaban allí. Una familia de 3, pero una familia al fin. Aquí vemos cómo Jesús se sentía cómodo en esta casa donde se le acogía y eran 3 hermanos. Era una familia. No sabemos qué pasó con sus padres, seguramente ya habían fallecido porque aquí aparecen ellos estando ya grandecitos. Pero era una familia, eran distintos. Ya sabemos cómo era Marta, muy hacendosa, muy preocupada, angustiada por hacer las cosas bien. Puede ser de ese tipo perfeccionista y por eso fue a hablar con Jesús para que regañara a María, porque María era distinta. María le gustaba estar a los pies de Jesús, escuchándolo, aprendiendo de él, y esto a Marta no le agradaba, que María la dejara sola con el quehacer. María tenía otro temperamento, pero obviamente a Jesús parece que le gustaba más ser escuchado a que le pusieran la mesa. Marta servía a Jesús a su manera. María servía a Jesús a su manera. De Lázaro no tenemos mucha información, pero sí sabemos que Jesús lo quería mucho, que era su amigo, junto con María y Marta. Y sabemos que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Es una de las poquísimas veces que aparece Jesús llorando ante esa tumba. Y no olvidemos que Jesús tenía un corazón humano y que si bien es cierto que esperó 4 días después de la noticia para llegar allá, porque tenía que ocuparse de los asuntos de su padre, cuando llega allá llora porque es un ser humano y sabe que su amigo está en un lugar de espera, está en este lugar que no era el cielo, sino pues una especie de sala de espera a que el cielo se abriera, pero Cristo no había muerto todavía. Por lo tanto, Jesús sabía dónde estaba y quiso sacarlo de ahí para que viviera un poco más, porque él murió después. Entonces, cuando se habla de la resurrección de Lázaro, tal vez sería más propio decir la resucitación de Lázaro. Pero aquí, como decía bien el ordo, Jesús humilló a la muerte y pudo mostrar su gloria allí. Suscitó la fe en Marta, que pues estaba enojada. Recordemos lo que le dijo Marta a Jesús, y es que, como bien lo decía San Agustín, solo un necio intenta, digamos, consolar a una madre que pierde a su hijo, porque una madre queda desconsolada. No hay palabras que puedan menguar el sufrimiento, el dolor y la soledad que quedan en un corazón maternal cuando un hijo se va. Y esto tal vez lo experimentó Marta, que tal vez era la hermana mayor. Cuando Lázaro se fue, era el único varón de la familia, según las escrituras, y por eso ella
podía haber experimentado también un sentimiento de profunda soledad y de estar, como quien dice, desvalida, ambas hermanas. Porque cuando falta el varón de la casa y quedan dos hermanas solas, esto se convertía en un verdadero problema. Les esperaba la pobreza, sí, la pobreza, la soledad, el hambre tal vez. Por lo tanto, Marta, sabiendo que Jesús era quien era, se molestó porque pudo haber evitado eso. Y se parece mucho a lo que mucha gente dice: si Dios es Dios, ¿por qué no evitó que muriera tal familiar mío que era tan querido? Y es que Dios sabe lo que hace. Tal vez si Jesús hubiera llegado a tiempo, solo lo cura de una enfermedad, pero llegando cuando llegó, pudo hacer mucho más que curarlo de una enfermedad. Pudo sacar a un muerto de una tumba que tenía ya varios días allí descomponiéndose, y sale caminando. Es muy interesante ver cómo ante el dolor de Marta y María, Jesús también comparte ese dolor, como comparte el de tantas madres y tantas hermanas que pierden a sus hermanos, víctimas de la violencia que hoy impera en las calles de muchos países de este agitado mundo. Pero fíjense lo que dice acá. Cuando Marta encuentra a Jesús, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahí como que habla más el dolor, habla el sentimiento, habla la emoción, y luego pues habla la fe. Aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. María esperaba un milagro y no era para menos. Jesús solía ir a esa casa, comía en esa casa, descansaba en esa casa. Por lo tanto, Marta sabía de lo que Jesús era capaz, de lo que podía hacer. Y Jesús le dice con toda certeza: ya sé que tu hermano resucitará. Y este es el momento cumbre en el que Jesús se proclama como la resurrección. Él es la resurrección. No es simplemente un curandero, no es simplemente un predicador ambulante, no es simplemente un hombre. Ahí Él muestra su capacidad de estar por encima de todas las fuerzas humanas. Allí Él hace algo que solo Dios puede hacer: sacar a un muerto de la tumba. Tu hermano resucitará. Y Marta responde como cualquier judío: sí, ya sé que resucitará el último día, bla, 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 bla. Todo aquello que podemos nosotros decir que sabemos por la fe. Sí, yo sé. Pero en su corazón ella quería que sucediera algo más. Y Jesús vuelve a usar su palabra maravillosa y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y estas palabras son ahora más necesarias que nunca, porque la gente está perdiendo la fe que tenía. La gente se ha vuelto inmanentista. La gente solo cree en el aquí y en el ahora. Vivamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, se acaba todo. Y no se acaba, empieza la verdadera vida. Y esto es importante que hoy lo recordemos. Nosotros como cristianos, ante la realidad de la muerte, tenemos mucho que decir, porque Jesús tiene mucho que decir. Nosotros estamos con Él, creemos en Él y creemos en la resurrección, porque la resurrección de Lázaro, o la resucitación de Lázaro, fue un anticipo de lo que ha de pasar con nosotros y de lo que iba a pasar con el mismo Jesús, que Él se levantaría del sepulcro. La muerte no era para Él definitiva, la muerte no era un obstáculo, la muerte iba a ser vencida. Jesucristo la vencería. Todo aquello era un signo también profético de lo que Jesús iba a hacer y de lo que a nosotros nos va a suceder. No nos vamos a quedar en una tumba para siempre, eso tengámoslo claro. Y al morir, como dice Él, todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Por lo tanto, avivemos nuestra fe en la resurrección, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.